Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Este estará a cargo del maestro en TICS, Guillermo Pérez Hernández. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la facultad de aquí de la FES Cuautitlán, y es maestro en tecnologías de la información y comunicación, egresado de la Universidad Politécnica del Valle de México. Tomó una especialidad en desarrollo de sistemas de computación y comunicación en esta misma universidad. Tiene diplomado en redes y telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería. Es profesor de asignatura interino de cursos propedéuticos para la maestría en ingeniería en cuanto al tema de cómputo, mantenimiento PC y periféricos. Es profesor de programa de actualización y superación docente. Fue jefe del área de la unidad de administración escolar y actualmente es responsable del área de soporte técnico de aquí de la facultad. Tiene una gran cantidad de cursos, entre ellos en redes, en tecnologías de la información, diseño de medios audiovisuales, desarrollo de páginas web, programación, uso de plataforma Moodle, etcétera. Ha participado en diversos proyectos como PAPIME, PASIF, PAPIT, organizando diferentes eventos como este y otros congresos. Y es responsable de servicio social en el diseño y desarrollo y aplicación de sistemas de cómputo en procesos de enseñanza-aprendizaje para las actividades académicas de la FES. Y apoya en las actividades del área de soporte técnico aquí en Campo 4, en todo el Campo 4. Bueno, pues adelante, maestro Guillermo. Perdón, les comentaba, muchas gracias por su presentación. Yo les voy a presentar la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia. Pues bueno, comenzando con esto, nosotros íbamos a hacer el simposio de manera presencial. Sin embargo, las condiciones que tenemos actualmente en la escuela no fueron óptimas, entonces pues utilizamos las tecnologías de la información para poder realizar este simposio de manera virtual, y de esta manera pues podemos ver la utilidad que tienen estas desde un principio, ¿no? Eh, Podemos entender que las tecnologías de la información están en todos lados. La podemos tener en la casa, en la oficina, en la educación, por supuesto, también en el ocio, comunicarnos con parientes, etcétera. Pero esto es un buen ejemplo de cómo podemos pasar de una eh, estructura presencial a una virtual. Eso es lo que permiten las tecnologías de la información, y pues cada día nos sorprenden más porque se empieza a proyectar o avanzar sobre estas tecnologías, y obviamente se empiezan a desarrollar mejores y nuevos elementos que permiten que este tipo de cosas fluya, tenga continuidad y sean bastante atractivas para quien nos escucha, lo ve y lo asimila, ¿sí? Pues veamos, por ejemplo, aquí tenemos algunos elementos, algunos dispositivos que hicieron cambios sustanciales en cómo se comparte, se distribuye y se genera la información. No quise tocar todos porque son demasiados, pero por ejemplo la imprenta permitió en su tiempo multiplicar los libros de manera rápida, eficiente, folletos, trípticos, informativos, etcétera, que con el paso del tiempo pues empezaron a abaratarse, y de esta manera muchas personas pudieron tener acceso a esa información, a, a la lectura, y poderse ilustrar de una manera diferente, no solamente
a través de la palabra hablada, sino ya de manera escrita. Después tenemos dos elementos muy importantes en la historia, que es la radio y la televisión, que son elementos que penetraron casi en la mayoría de todos los hogares o en todas las personas a nivel mundial. En ellas, pues sí, por supuesto, están dirigidas hacia la parte comercial, a la parte de entretenimiento, pero tienen su parte informativa a través de noticieros, también su parte educativa, a través de cursos o otros elementos. Después tenemos la computadora. Aquí podemos ver nosotros que podemos establecer un antes y un después de los equipos de cómputo. Con ellos, pues muchas de las tecnologías actuales se, se vieron creadas de manera más rápida de lo que venían siendo, o de lo que se venían dando las invenciones, digamos, en este sentido. Con ella, pues surgen conceptos como sistemas operativos, aplicaciones, y pues bueno, entre esas necesidades que van surgiendo poco a poco, pues es la de intercambiar información. Por ejemplo, esta, esta sesión pues se da gracias a la interconexión de equipos, ¿no? Le dan surgimiento a lo que son las redes y con ello también al Internet, con lo que se pueden compartir videos, datos, información. Surge entonces el correo electrónico, nuevos y mejores dispositivos electrónicos, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, tabletas, mejores y más robustos equipos de cómputo que nos permiten hacer análisis mucho más rápidos de lo que hacíamos anteriormente. Y con ello, pues también el surgimiento de las aplicaciones, como lo dije hace un momento, de todo tipo, plataformas, sistemas de gestión de contenido. Y estas últimas, pues bueno, fueron generadas principalmente para las empresas, donde las personas, o bueno, las empresas adiestraban o capacitaban, perdón, a sus trabajadores en las actividades o manualidades que tendrían que hacer en las empresas. Después se fueron adaptando, evolucionando hacia los contenidos educativos y de enseñanza y aprendizaje. Bueno, entonces podemos nosotros entender que podemos dividir la tecnología, las TICs, en la parte física y también en la parte lógica. Este, por ejemplo, todos estos elementos se han ido adaptando poco a poco. Han existido, por supuesto, ya desde hace mucho tiempo. ¿Quién no recordará aquellos viejos proyectores de acetatos donde en una lámina plastificada transparente se dibujaba algo, se escribía y se proyectaba en un lienzo? Actualmente, pues han ido evolucionando estas tecnologías a tal grado de que este, pues ya se pueden conectar directamente al internet o pueden conectarse vía Bluetooth o también se les puede agregar una USB y con ello utilizar pues las herramientas que tenemos para presentar la clase como PowerPoint, Prezi, entre otros, y o también imágenes o videos. Por otro lado, tenemos al software, como ya lo platicaba. Tenemos software libre, que es bastante extenso. Muchos de ellos son para instalar en la computadora, otros utilizar directamente en la red, otros son de paga y otros son híbridos. Por ejemplo, nos permiten la utilización en su parte básica, pero también nos permiten utilizar cosas especializadas. Sin embargo, para ello habría que pagar su utilización. Tenemos, pues, entre todos estos softwares, pues, redes sociales, por ejemplo, correo electrónico, plataformas, como los decía, y
sistemas de gestión de contenido que poco a poco fueron adaptándose, aunque al principio muchos profesores tuvieron cierta resistencia a su utilización. Sin embargo, vino la pandemia y solucionó todo. Nos obligó tanto a alumnos como profesores a su empleo. Este, También nos permitimos adaptarlos a un sinfín de actividades. eh, eh, Esto ocasionó una revolución en este sentido y ocasionó una avalancha en donde los profesores empezaron a tomar cursos de manera rápida para poder aprender sobre estas tecnologías, sobre Moodle, Zoom, Teams, en fin, incluso hasta de redes sociales para poder enviar y recibir tareas o hacer comunicados, en fin. También muchos profesores tuvieron que cambiar su manera de dar la clase y comprar para ello equipos que, que pudieran solventar este tipo de actividades, por ejemplo, cámaras web, micrófonos, audífonos. Ya sé que muchos de los equipos como tabletas, teléfonos inteligentes y laptops ya vienen incluidos estos dispositivos, pero no así bien los equipos de escritorio. Incluso hasta tuvieron que cambiar su contrato de internet para duplicarlo, ya que no sé si a ustedes les pasó, pero muchos alumnos decían que la señal llegaba entrecortada o que no llegaba. El proceso fue lento, paulatino, pero esto generó nuevas estrategias de aprendizaje, por supuesto, y pudo hacer que las instituciones educativas pudieran trascender en esto que estamos haciendo actualmente, que es un modo virtual de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? La adaptación, pues, se dio paulatinamente. El profesor tuvo que aceptar el desafío y adaptar cada uno de los temas de sus materias y convertirlos en un esquema que pueda el alumno consultar constantemente a través de alguna plataforma. Esto, pues obviamente trajo como consecuencia muchos beneficios, no solamente para el alumno, sino precisamente para el profesor. Esto, pues, le dota al profesor como experto en la generación de contenidos de este tipo de información y además, sobre todo, y lo más importante, que lo hace experto en el manejo de estas tecnologías. Poco a poco van incursionando en más y más elementos porque las tecnologías de la información son muy vastas, son muy extensas y cada día salen más y mejores aplicaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Otra situación es que permiten crear nuevos espacios de aprendizaje, pero lo más importante de todo esto es que le permiten al alumno eh, quedarse con el conocimiento de manera más efectiva que lo hacía directamente una clase presencial. Obviamente no estoy diciendo que esto va a reemplazar a la clase presencial, pero sí es un buen complemento que permite que el conocimiento llegue, se quede con más facilidad de lo que hacía la clase presencial. Cejas y otros establecen que es una realidad interconectada, no solo es un fenómeno tecnológico, sino un nuevo entorno cultural caracterizado por la interconexión, la interconectividad, la ubicuidad de la tecnología,
la libertad de acción, la valoración de la innovación y la no linealidad como estructura fundamental. Y esto es real porque las tecnologías de la información no solamente vinieron a cambiar la forma en la que se enseña o se aprende, sino también vinieron a cambiar la forma en la que se trabaja y también, por supuesto, la manera de vivir. Actualmente, y me atrevo a decirlo, que no entenderíamos la vida sin las tecnologías de la información. Esto permite nuevos métodos de comunicación, de compartir la información y de hacer un trabajo colaborativo. Entre las múltiples formas que se van generando, existen la síncrona y asíncrona. La síncrona nos permite ofrecer una comunicación de manera en tiempo real a través de la clase presencial tradicional o a través de lo que estamos haciendo nosotros, a través de una videoconferencia o algunas webinars. La manera asíncrona, que es atemporal, es decir, va a estar disponible para que cualquier alumno en cualquier momento que él lo requiera, ya sea en clase o en su casa o en cualquier parte de la República o el mundo, él pueda accesar a esa información a través de foros, de correos electrónicos, de plataformas, de sistemas de gestión de contenido, entre muchos otros elementos. Esto permite eh, también ofrecer múltiples formas de accesar a la información. Ya el alumno no solamente va a usar un libro que el maestro ocupe cotidianamente, sino él va a poder utilizar revistas electrónicas, bibliotecas virtuales, videos, cursos en línea, plataformas o páginas informativas. Otra de las ventajas que ofrece es que va a romper barreras entre tiempo y espacio. ¿Esto qué significa? Como lo estaba estableciendo hace un momento, el alumno no necesita estar en la clase, salón de clase para poder tomar un curso o prepararse. ¿Esto qué quiere decir? Que él puede tomar un curso en otro estado como Monterrey o en otro país como Argentina, España, sin tener que trasladarse y lo puede recibir en su propio idioma o en algún otro si es que él domina ese idioma. Otra de las ventajas que ofrece eh, las tecnologías de la información es que permite el aprendizaje individual donde el alumno es el responsable de su propia instrucción, de su propia formación. Y es que él puede aprender a su propio ritmo y escoger los temas o intereses que a él pues más le favorezcan de acuerdo a su perfil. Sin embargo, si esto es escolarizado, el profesor debe de estar atento para ver los avances que él va teniendo e ir corrigiendo errores en la formación o en la capacitación que él va teniendo. También se ofrece un aprendizaje colaborativo donde todos los integrantes interactúan unos con otros y entre todos construyen los contenidos, la información, las habilidades que desean para sus habilidades profesionales y esto pues los saca de su zona de confort y los convierte en productores, en personas activas para el desarrollo de este conocimiento. Como ya se había dicho, también otra de las ventajas es que se generan estos nuevos espacios de aprendizaje. El aula de clase tiene cambios significativos, ya que no es necesario estar dentro del clase para poder recibir la instrucción, es decir, podemos utilizar
la casa o espacios públicos como un parque o una biblioteca y consultar toda esta información o toda esta capacitación a través de todos los medios electrónicos con los que podemos contar, ¿sí? Aquí tenemos nosotros una página, una plataforma que fue concebida por los profesores, en donde se agrupan un sinfín de elementos que permiten la capacitación o la complementación de la clase presencial por parte del alumno para obtener más información. Esto es muy importante porque el creador de esta página tuvo que reunir estos recursos y empezarlos a plasmar, pero con información válida, de calidad, que pues bueno, está citada incluso con elementos de artículos, libros, etcétera. Si me permiten un segundo, no, mejor más adelante. Aquí podemos obtener información, por ejemplo, de qué son los cereales, qué son las líneas de investigación de los cereales, qué tipos de cereales tienen, etcétera. Toda esta información, obviamente, para permitirle al alumno obtener más información sobre conceptos que no haya entendido en la clase presencial. Bueno, también dentro de la página encontramos videos donde se puede visualizar la información y comprender mejores las formas en las que se crean, por ejemplo, este tipo de productos que se exponen. También se les da información y esto eh, pues es importante porque dentro de la clase presencial o la teoría, aunque nosotros establezcamos, digamos, tips o estrategias de aprendizaje, ellos no necesariamente lo van a adquirir, pero si lo ven, estas experiencias van a ser gratificantes y van a ayudarles en su desarrollo profesional. Eh, y esto tiene que ver con la forma de aprender de las personas. Muchos aprenden leyendo, son autodidactas y de esa manera pueden desarrollarse. Sin embargo, hay quienes aprenden viendo y otros también haciendo. Otras de las múltiples funciones que tienen los videos, por ejemplo, es que pueden utilizarse como un instrumento de formación, donde el profesor expone su tema, ya sea de manera, eh, ¿cómo se llama?, textual u oral, en donde el alumno puede observar y tomar apuntes. Sin embargo, también el video puede ser un instrumento del conocimiento donde el alumno no solamente observa, sino participa en la construcción de ese video, en la construcción de su conocimiento junto con el profesor, de los contenidos, de las habilidades, y de esa manera el profesor también puede entender que el video puede ser un instrumento motivador que inspire, que apasione y que forme sobre esas habilidades que necesita el alumno para su desarrollo profesional. Y también, obviamente, entonces puede utilizar el video como un instrumento lúdico donde haga la instrucción o el aprendizaje divertido. También, por supuesto, el video puede ser utilizado como un instrumento evaluador, pero no de la manera tradicional, aunque se puede usar, por supuesto. eh, Tomar una hoja de papel, hacer preguntas y contestar, no. Va más dirigido hacia que el alumno pueda conocerse, pueda entender cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, pero lo más importante de todo es que pueda reconocer sus errores,
o los problemas de aprendizaje. Aquí también el profesor debe de tener en cuenta este tipo de problemas e irlos solucionando poco a poco junto con el alumno y también de esta manera desarrollar nuevas habilidades. Por otro lado, también el video puede ser utilizado como un instrumento de investigación donde se recopilan una serie de datos, se hacen análisis de ellos, de personas, de objetos, de animales, y se pueden utilizar en favor de la enseñanza y el aprendizaje. También esta página cuenta con productos, libros, y en este caso, por ejemplo, la zona interactiva. Esto nos permite tener alternativas viables y confiables para el desarrollo de esas habilidades, de esas nuevas habilidades, y permite tener un alcance del conocimiento mejor de lo que realmente lo hace una clase presencial. También nos permite tener una retroalimentación para mejorar el conocimiento y esas habilidades. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que se incorporó en esta página. Hay muchos más elementos que los invito a ustedes a explorar. Les voy a dejar al final de la página el enlace para que lo puedan ver. Aquí tenemos recursos hechos en Educaplay, recursos en Hot Potatoes y en una aplicación que se llama RenPy. Veamos los dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos Educaplay. Educaplay es una plataforma en línea donde nosotros podemos meter recursos de tipo lúdico, ¿sí? Para distintas materias. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se utilizaron para ingeniería agrícola, en alimentos, de NBZ. Los recursos que se pueden hacer, pues son eh, preguntas, relacionar columnas, hacer sopas de letras, hacer crucigramas, entre otros. Este software, como lo decía en un principio, es híbrido. Nos permite hacer uso de múltiples funciones de manera gratuita, pero si queremos utilizar algo avanzado, tendríamos que pagar para este propósito. Esto es un ejemplo de Hot Potatoes, a diferencia de Educaplay, es una aplicación que se debe instalar en la computadora, en el ordenador. Y también nos permite generar recursos lúdicos como relacionar columnas, ordenar palabras, o frases, perdón, este, mm, hacer preguntas múltiples, crucigramas, rellenar huecos. Una vez que se tengan todos estos recursos, se guardan en la computadora y se pueden guardar como un elemento HTML. ¿Y por qué recalco esto? Porque pues se puede modificar. Desafortunadamente, Hot Potatoes, la presentación que nos da es muy básica, muy elemental, muy sin sabor, digamos. Entonces, a través de conocimiento un poco de HTML y páginas de estilo, etcétera, se puede reacondicionar y darle un aspecto más atractivo, más llamativo para lo que se desea en este caso. Y una vez ya modificado, como es el caso, se monta en la plataforma y se puede trabajar con ella. Aquí tenemos una herramienta que también a mí me llamó mucho la atención porque esta herramienta es para crear historietas gráficas, así como si estuvieran ustedes viendo una revista de algún cómic. Igual, aquí se utilizan personajes de este tipo para darle cierto realismo a la novela gráfica o a la revista gráfica. Utiliza un lenguaje de programación Python. eh, es muy interesante cómo se adaptó
a estos repositorios o a estos complementos para hacer retroalimentación dentro de los alumnos. Y esto es porque, pues, a través de objetos y de lugares o espacios reales, se pudo lograr, pues, darle ese realismo, ese atractivo visual que es lo que se pretende con estas herramientas, y se utilizaron espacios de los laboratorios, objetos que los alumnos utilizan para su trabajo, y también elementos como granos y semillas que se van utilizando en esta materia, en este taller. También, ya una vez que se empieza a utilizar la la aplicación, pues el sistema, por ejemplo, se presenta y te pregunta tu nombre, ya que te lo escribes, pues te da la bienvenida y te permite hacer uso de la aplicación. Te da opciones de si quieres ver un video o realizar prácticas, ver tus calificaciones, ¿sí? Todo esto lo puede también checar el profesor al final, cuando el alumno concluya su actividad. Aquí tenemos un ejemplo rápido de lo que hace la aplicación. Es una pregunta, es una práctica. El alumno, pues bueno, puede contestar una u otra respuesta, y pues bueno, si leyó bien o entendió bien el video, pues podrá contestar correctamente. Bueno, ¿cuáles son realmente las funciones que nos va a permitir estas actividades interactivas? Pues bueno, lo más importante es que nos va a permitir el acceso a esos conceptos difíciles de manera fácil e interesante. Eh, Muchos de nosotros tenemos cierta dificultad a ciertos conceptos, a ciertos temas. Entonces, con este tipo de actividades, el alumno puede tener ese acceso y verlo desde otra perspectiva. También le va a permitir un acceso eh, cognitivo más sencillo hacia ese tipo de materias también que son difíciles, que se nos complican durante la carrera, ¿sale? Y permite adaptar a las metodologías de cada uno de los profesores o de las formas en las que el profesor da la clase. Y esto también tiene que ver porque el alumno no siempre se identifica con la forma en la que el profesor explica la clase. Entonces, este tipo de actividades nos va a permitir ese tipo de introducción, de acercamiento y de disipación de dudas sobre ciertas materias que sean difíciles. En la actualidad hay un sinfín de herramientas, muchas de ellas están en la red, muchas de ellas se pueden instalar en la computadora. Eh, pues no podríamos terminar de hablar si hablamos de todas las que hay. Pero yo me atreví a llamar, digamos, a dos de ellas, eh, sobre todo, por ejemplo, esta herramienta que se llama Canva, donde este, es una herramienta bastante compleja, es una suite de muchas herramientas que nos permite crear, por ejemplo, documentos, presentaciones, infografías, videos. Incluso hasta nos permite hacer una clase interactiva a través de la pizarra electrónica, donde el profesor haga una pregunta y el alumno arroje ideas y las pueda plasmar aquí. Al igual que EducaPlay, Canvas tiene también su formato híbrido, donde nos permite utilizar múltiples herramientas de manera gratuita, pero si queremos algo exclusivo, algo más, más complejo,
tendríamos que pagar por su utilización. Por ejemplo, aquí puedo mostrarles, esta es una presentación algo sencilla, solamente este, este trabajo, donde pues nos ofrecen un sinfín de plantillas que podemos emplear. Este, mucha gente ya está adaptando estas nuevas herramientas, se liga a las herramientas que nos ofrece la suite de Office, sino que ya incluso ellos hacen la presentación directamente aquí, em, porque pues hay contenidos diversos, digamos que les pueden impactar más a los jóvenes. También tienen, por ejemplo, múltiples tipografías que pueden emplear, marcas, pueden subir recursos que ya tengan ellos generados en su computadora y los pueden complementar aquí. Si se dan cuenta, muchos de los recursos, bueno, algunos de los recursos están, tienen una coronita. Esa coronita implica o indica que son recursos que son de paga. Sí los puedes utilizar, pero creo que marca, bueno, da una marca de agua de Canvas. Entonces, si tú quieres quitarle esa marca de agua, pues tendrías que pagar por la utilización de esta herramienta. Este, Otra herramienta que pues, se me hizo muy importante poder mencionar para estas estrategias de tecnologías de la información, pues es ChatGPT, que pues no es la única herramienta de inteligencia artificial que se puede utilizar en Internet para obtener recursos, o información o contenidos, pero digamos que es la que más popularidad ha tenido en los últimos tiempos y por eso me decidí a mencionarla. Aquí, por ejemplo, esta herramienta utiliza inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y también aprendizaje automático. Si se dan cuenta, del lado izquierdo, yo ya hice algunas preguntas sobre X temas, realmente no es importante, pero para el alumno podría serlo. Aquí tenemos un ejemplo rápido. Le pregunto si puede hacer un resumen de un texto. Me dice que sí, que por supuesto que lo escriba. Y usando la misma plataforma que les mostré hace un momento, copié y pegué el documento aquí. Y él me arrojó esta respuesta, este resumen. En lo particular, en lo personal, para mí es coherente, es efectivo y lo puedo pasar como algo que hizo un alumno, ¿sí? Muchos profesores tienen miedo de esto, precisamente de la trampa que uno pueda hacer con este tipo de tecnologías, porque piensan que el alumno pues no va a trabajar, sino que simplemente se dedica a copiar y pegar y por eso no quiere utilizar este tipo de herramientas. Sin embargo, los expertos permiten y es más, sugieren que las utilicen y en ese sentido, muchos profesores, pues sí, les permiten su utilización. Es decir, les dicen, ok, consulta lo que quieras, haz tu resumen, pero vas a tener que presentar lo que tú estás investigando. Entonces, de esa manera se soluciona esa parte, porque el alumno tiene que leer y hacer su resumen y entender lo que está haciendo o lo que está escribiendo para poderlo explicar en la clase. Entonces, sí, es muy riesgoso, pero tenemos que empezar nosotros también a entender que ellos los van a usar, quieramos o no, estas herramientas las van a usar. Por ejemplo, hay otras herramientas de inteligencia artificial que me permiten, por ejemplo, programar
o resolver ecuaciones, matemáticas, ¿sí? En fin, hay un sinfín de herramientas, por ejemplo, las herramientas de Google. Google tiene inteligencia artificial integrada en el navegador. No sé si ustedes llegaron a utilizar el traductor de Yahoo hace 500 años y las traducciones eran malas, pésimas. Casi eran traducción de palabra por palabra y no tenía sentido. Pero con la inteligencia artificial que agregaron a la página, pues muchas cosas se pueden hacer ya en Google, incluso hasta podemos crear nuestras páginas web dentro de Google. Bueno, hay un sinfín de herramientas. Podemos utilizar, por ejemplo, también aplicaciones de oficina, todo ese tipo de cosas a través de la red y pueden compartirlas con otros alumnos para que ellos empiecen a complementar esa información. Bueno, el caso es que la red está inmersa en este tipo de recursos que pueden utilizar tanto alumnos como profesores. Bueno, y pues hablando un poquito de lo que es la inteligencia artificial, pues utiliza varias herramientas, como por ejemplo el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje profundo, que es un subconjunto del aprendizaje automático. El aprendizaje automático es cómo la inteligencia artificial puede hacer algo por sí misma a través de experiencias. ¿Cómo se logra esto? Pues bueno, se dota a la inteligencia artificial de grandes cantidades de información, una eh, cantidad impresionante que puede consultar incluso ya desde la red, que es lo que hace, por ejemplo, ChatGPT, consulta eh, recursos ya de PDFs, docs, etcétera, de la red y nos da una respuesta. No necesariamente tiene que ser correcta, pero nos da una respuesta. Algo que se me olvidó decirles del ChatGPT es que nos podemos dar cuenta cuando un alumno utiliza ChatGPT. En el ejemplo que les di, no, pero hay otros donde regularmente nos ofrecen respuestas de 2 o 3 líneas como máximo por cada párrafo que utiliza. Hace un listado de las actividades de lo que se le está preguntando. También, por ejemplo, lo que hace ChatGPT es ser muy repetitivo, es muy repetitivo. Y hasta el final, incluso ya al final del texto, empieza a perder coherencia el texto. Entonces, uno puede darse cuenta de quién utilizó las tecnologías y quién no. Les digo, en el ejemplo que yo utilicé, pues curiosamente no, pero en muchos otros ustedes pueden probarlo y van a ver que no es realmente respuestas satisfactorias para mi punto de vista, ¿no? Este, Bueno, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial con esto? Bueno, con estos datos, con esta información que saca de la red o de documentos, o lo que nosotros hayamos metido en su base de datos, pues bueno, va a través de una disciplina de análisis de datos, este, hacer comparaciones, comprobaciones, y por medio de las consultas externas, es decir, con usuarios, sus respuestas van a ir mejorando y van a ir aprendiendo poco a poco hasta pues que ustedes puedan creer que la inteligencia artificial pues es otra persona. El aprendizaje profundo tiene que ver con la forma en la que la inteligencia artificial va a hacer algo de manera natural. Y esto pues lo va a lograr gracias a la copia o sí, la copia que hace de una neurona en el cerebro humano, una neurona biológica, una réplica, y cómo se interconecta con ellas y para darnos una respuesta lo más correcta posible. Y el lenguaje de procesamiento, el procesamiento del lenguaje natural, pues es la forma en la que
la imitación que hace la inteligencia artificial de la forma en la que las personas se comunican. Y pues bueno, nosotros tenemos un sinfín de formas de comunicarnos, ¿no? A través de señas, de objetos, de textos, de la palabra, de imágenes, de colores, etcétera. Hay un sinfín. Y esto, pues lo menciono porque, por ejemplo, si nosotros presionamos el micrófono en Google o en una pantalla este, de televisión y le dictamos algo, ella entiende lo que estamos diciendo y busca algo referente a lo que nosotros estamos diciéndole. También si nosotros, por ejemplo, tomamos una foto de un animal, de un árbol, de una flor, él nos puede dar el nombre de esa planta, de ese animal, con solo buscarlo en la base de datos, ¿sí? E incluso podemos tener charlas con las inteligencias artificiales siempre y cuando estén diseñadas para ese tipo de cosas, ¿no? Hay un software que se llama ay, se me fue el nombre del doctor, pero es un psicólogo que se creó hace años, en donde se le hacen preguntas, incluso de un estado de ánimo muy bajo, y él nos hace preguntas de por qué y ese tipo de cosas. Bueno, la inteligencia artificial ha estado ya en mesa desde hace muchos años, hubo pausa porque desafortunadamente utiliza muchos recursos de la computadora y que vino a solucionar los equipos recientes, los llamados GPUs, que son tarjetas gráficas con microprocesadores integrados, que incluso también tienen memoria integrada, y esto provocó pues obviamente que estas tecnologías fueran evolucionando más rápidamente en los últimos años. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una copia de una red neuronal eh, que se encuentran en el cerebro, digamos, y en las capas centrales se da el entrenamiento, es donde se instruye a la inteligencia artificial, donde se establecen las bases de datos, donde se da este, esas comparaciones, ¿sí? En la entrada de datos, si la capa uno va a hacer un análisis de ese contenido, de ese texto que se le está mandando, de esa imagen, de ese audio, y lo va a procesar, va a hacer un análisis y nos va a arrojar una respuesta aproximada de lo que nosotros estamos esperando. Si, perdón, si en la red neuronal hay una segunda capa, esta va a tomar ese dato que arrojó la capa anterior y va a volver a analizar y va a arrojar un resultado más adecuado, y así tantas capas de entrenamiento existen hasta el final. En este ejemplo básico, nosotros podemos ver que en las entradas pues son textos de saludos y de despedidas. Entonces lo que esperamos en la salida pues es que la inteligencia artificial nos salude, se despida de manera cordial. Bueno, no todo es bueno dentro de las tecnologías de la información. Desafortunadamente hay problemas que se han ido generando. Por ejemplo, pues no todos tenemos la capacidad económica para poder comprar los recursos, para poder estar a la vanguardia. Entonces, muchos podemos estar con deficiencias en este aspecto. Eh, si bien, por ejemplo, muchos alumnos pues cuentan con teléfonos celulares en su casa, pues solamente podría haber un equipo y a lo mejor lo utilizan todos, lo utilizan los hermanos, lo utilizan el papá, la mamá. Entonces los espacios o los tiempos para poder trabajar en el equipo pues son muy reducidos. También pues
tenemos que establecer algo que es real, ¿no? Toda la información que hay en la red no necesariamente es confiable. Sí, el Rincón del Vago, que regularmente utilizan, a veces Wikipedia, etcétera. Entonces, aquí tiene que tomar la responsabilidad del profesor de dirigir al alumno hacia contenidos confiables, como bibliotecas virtuales o artículos en la red, como Redalic, entre muchos otros elementos que puedan ser útiles para el alumno y que no lo desvíen o no lo documenten falsamente o erróneamente y que su educación no sea de esa manera. Otro de los problemas es que, pues bueno, al poderse consultar en elementos electrónicos como teléfonos celulares o tabletas o computadoras, pues estamos expuestos a que seamos distraídos, por ejemplo, por el chat, por WhatsApp, digamos, por Facebook, por noticias en la red, por comerciales, por videos, etcétera. Hay un sinfín de aplicaciones en la red que nos pueden distraer de manera rápida. Incluso si nosotros tenemos juegos en cualquiera de estos elementos, pues también nos distraen y hacen que la capacitación o la formación del alumno no sea completa, no sea íntegra. Entonces, incluso ya hay estrategias, personas que se dedican a analizar este tipo de problemas, que sí pueden llegarse a catalogar como un problema y poderlos ir resolviendo. Otro tipo de problemas que dan las TICs es que, pues, desafortunadamente el tipo de socialización que se da, pues, es a través de pues, estos medios electrónicos de manera distante. Esto cuando el alumno o cualquier persona se enfrenta a grupos sociales reales, pues le cuesta trabajo socializar. Entonces esto pues impide también el crecimiento personal del individuo. Bueno, pues bueno, ya para terminar, pues como conclusión, pues como les decía, las tecnologías de la información están en todos lados. Ya tenemos que empezarlas a adaptar a nuestra forma de vivir, de, de trabajar, de producir eh, contenidos de aprendizaje. Esto pues, no solamente va a ayudar a los alumnos, sino también al profesor, como lo decía, va a ser lo experto en muchos aspectos y obviamente nos va a permitir que no sea solamente, eh, ¿cómo se llama? Un desarrollo parcial, sino integral, al ser un complemento perfecto a la clase presencial. También, pues obviamente, fomentando la comunicación entre los diversos integrantes de los diferentes grupos que tenemos o que vamos formando, porque no solamente estamos en un grupo de enseñanza, estamos en muchos, y obviamente desarrollar competencias para el conocimiento de y para la actividad. Bueno, pues eso es todo. Si tienen alguna pregunta, con gusto lo voy a resolver. Aquí les dejo algunas referencias que pueden consultarlas para poder complementar la información si es que ustedes así lo desean. Y pues muchas gracias. Ingeniero, tiene algunas preguntas. Se las leo. Y por favor, Vero. Primera es, respecto a la inteligencia artificial, ¿cómo se puede saber si lo están usando los alumnos y de qué manera nos podemos dar cuenta? Bueno, como les decía, tenemos que tener experiencia en el manejo de estas herramientas, porque si no lo hemos usado, no sabemos cómo responde esa inteligencia artificial.
Entonces, esto puede ser pues un problema para el profesor, porque el alumno puede decir que sí es de su autoría. Incluso si ustedes, hay herramientas, no recuerdo cómo se llaman, pero hay herramientas que ustedes pueden utilizar para detectar si el alumno es el propietario de esa información que está manejando o que lo sacó de algún libro o de algún PDF, algún documento de texto. Pero si no las conozco y no he participado, no he trabajado con esas tecnologías, es difícil. Pero como les decía yo, en el caso de ChatGPT, hay muchos errores. Eh, sí, sí hace un análisis sintáctico de la información, pero no necesariamente la respuesta tiene que ser correcta. Entonces, leyendo lo que el alumno proporciona utilizando ChatGPT, por ejemplo, puede arrojarnos resultados como errores de, para enlazar ideas, por ejemplo. Desde ahí es obvio que está utilizando una inteligencia artificial porque las ideas no corresponden. Eh, y es que ChatGPT, las primeras líneas son correctas, las últimas ya no tanto. Y también porque hace muchos listados, le encanta hacer listados a la aplicación. Y otro es que sus párrafos no son muy extensos, son muy pequeños. Entonces, es difícil. Tendrían que utilizar ustedes herramientas, buscar en la red cómo detectar que el alumno y su información es auténtica, es de su propia autoría, pero se puede. Ahora, pues la manera más fácil que yo propongo es preguntarle, a ver qué escribiste, explícame qué escribiste. Y yo creo que con eso es suficiente para poder detectar si al menos leyeron lo que están haciendo, lo que están consultando de otra herramienta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí hay varias. Dice, ¿cada cuánto se capacitan a los docentes para el uso de las TIC? Ay, bueno, sí, aunque hay programas en ciertos colegios para su capacitación, esto realmente es personal, es de cada profesor. Si el profesor no quiere ser capacitado, pues va a ser difícil, pero regularmente cada 6 meses la facultad ofrece cursos múltiples. De hecho, todas las facultades, pues incluso de todo el país, porque la UNAM está en todo el país, incluso creo que en el extranjero también, y todos ellos, todos los profesores que tienen interés en este tipo de tecnologías, de este tipo de herramientas, sacan cursos para que otros profesores puedan capacitarse y puedan romper barreras y poder estar a la vanguardia tecnológica en cuanto a estos conocimientos y estas tecnologías. Y cada 6 meses, en la pandemia se ofrecieron cursos todo el tiempo. Y ya depende del profesor si se quiere capacitar. La UNAM ofrece muchos cursos gratuitos para ellos, pero también si él quiere tomar un curso especializado en otro lugar, hay colegios o hay universidades que ofrecen descuentos, que ofrecen planes de pago o incluso también ofrecen becas para la toma de estos cursos. Obviamente habría que estar dentro de de los primeros profesores o que se inscriben para poder tener ese tipo
de dádivas, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta Sí. Como alumno, ¿en dónde puedo checar las aplicaciones o programas gratuitos que me ofrece la UNAM? que me ofrece quién, perdón? La UNAM. La UNAM. Pues miren, ahí no tengo a la mano la página, pero ustedes, como universitarios, aquí en la facultad, por ejemplo, en Campo 4, en el área de cómputo, están los listados de los cursos en la página del centro de cómputo. También hay listados de cursos gratuitos para los alumnos. También la universidad, pues a través de todas las instituciones ofrecen cursos, no necesariamente tienes que ser o tienes que tomar un curso en Cuautitlán porque tú perteneces a Cuautitlán, ¿no? Tú puedes tomar un curso en Mascarones, puedes tomar un curso en CU, puedes tomar un curso en otro estado si es que así lo deseas, si estás en el lugar y pero tendrías que buscarlo en el centro de cómputo de cada una de las instituciones que los ofrezcan. Desafortunadamente no tengo ahorita el dato, pero hay múltiples lugares en la universidad donde se pueden dar esos cursos de capacitación. Eh, Hay muchos que se publican en la Gaceta, pueden utilizar la Gaceta como medio de consulta para ese tipo de actividades. Y ahí todo lo que se ofrece en la UNAM, y la UNAM pues es muy extensa, o sea, les digo, está en todo el país y fuera de él. Entonces, pueden tomar esos cursos. ¿Alguna otra pregunta? Vivieron, dice una de las páginas para saber qué software ofrece la UNAM es buscando software UNAM. Ahí vienen varios programas que ofrece la UNAM de manera gratuita. Sí, pero es software para instalar, no es un software para educar, digamos. Por ejemplo, si tú quieres un antivirus, lo puedes bajar de allí. Si tú quieres hacer uso de Office, lo puedes bajar de allí. Si tú quieres hacer uso de Adobe, lo puedes bajar de ahí. Sí, hay muchas aplicaciones que ofrece la UNAM para que tú lo puedas usar, siendo académico o estudiante de la UNAM. El único requisito que te piden es que tengas cuenta Comunidad UNAM. Si tú no tienes cuenta Comunidad UNAM, no creo que sea posible que tú puedas usar ese recurso. Y creo, por ejemplo, para los profesores, eh, el uso de Office lo pueden tener en 5 computadoras. Y hay dos modalidades. Hay uno donde lo pueden descargar en su computadora. Y estoy hablando del Office 365. Lo pueden descargar en su computadora y es como el 365 en línea. La ventaja es que para crear recursos no es necesario estar conectado al internet. Tú lo puedes manejar sin internet y cuando haya señal de internet, la aplicación se sincroniza y actualiza tus datos en la red. Pero no, ese no es un software de preparación, es un software de instalación. Ok. Una última pregunta. Con su experiencia en el área, ¿sería necesario implementar el uso de estas tecnologías, pero con mayor peso en el plan de estudios de las carreras de la FES Cuautitlán? La verdad es que las tecnologías de la información son un gran beneficio para la educación y no dudo que poco a poco cada carrera que así lo requiera, yo dudo mucho, por ejemplo, en el caso de veterinaria, por ejemplo, de ingenierías, las ingenierías, las químicas, pueda ser totalmente en línea, por ejemplo,
una educación en línea porque requiere de laboratorios, ¿no? Como les decía en un principio, la forma en la que las personas aprenden es muy variada. Hay personas que solamente leyendo y ya lo entienden perfectamente, ¿no? Pero hay otras personas que necesitan hacer, actuar, y sobre todo, por ejemplo, las personas que siembran, que operan, ¿no? ¿Cómo vas a poder operar a un animalito por un curso en línea? ¿No? Es muy difícil, pero con el tiempo, la mayoría de las materias que son, sobre todo teóricas, que no tienen nada que ver con la práctica, no lo sé, por ejemplo, creo que no hay ninguna carrera que no tenga matemáticas, por ejemplo, en ese caso, pues todas podrían ser en línea, o algunas materias sociales, por ejemplo, algunas materias de análisis de datos que no tengan que ver con el campo, por ejemplo. Sí, muchas de esas tecnologías pueden ir haciendo no reemplazando, pero sí complementando a la clase presencial. Hay muchas carreras que podrían ser híbridas, como lo que les decía, por ejemplo, la carrera de veterinaria. ¿Cómo vas a operar un animalito? Pues bueno, entonces en esos casos la materia o la carrera, perdón, las materias de ese sentido tendrían que ser presenciales, y las otras podrían tomar en línea. Por ejemplo, en el caso hay una carrera en particular que es la de diseño, y esa se puede tomar en línea o presencial y se da en campo uno. Entonces, pues ese es un ejemplo que sí pueden reemplazarse las clases presenciales o las carreras presenciales por clases en línea, pero siempre y cuando haya las condiciones y los equipos, ¿no? Ok, ingeniero. Son todas las preguntas que tenemos. Le damos las gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme expresar en este espacio que es más bien en otro sentido, pero que quede claro que las tecnologías de la información nos superan a todos, están en todos lados, en todas las carreras. Entonces es importante que empecemos a utilizarlas para este sentido. Y por eso pues también les agradezco mucho. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, ingeniero.